Hola, bienvenidos y bienvenidas a Momentos Pasto Jazz, este espacio donde vamos a dialogar, interactuar y descubrir un poco acerca de el origen, la historia y por supuesto lo que se viene del Festival Pasto Jazz Músicas del Mundo, gran festival en la versión número 16. Para eso nos acompaña hoy Juan Carlos Santa Cruz Gaviria, el gerente del Fondo Mixto de Cultura de Nariño, pero también el director de este festival. Juan Carlos, bienvenido a Momentos Pasto Jazz. ¿Cómo está? Muy bien, caballero John, muchas gracias por la invitación. Muy ilusionados de lo que va a ser esta nueva versión Pasto Jazz Músicas del Mundo 2025. Un festival que se ha preparado con mucho juicio, responsabilidad y especialmente procurando, como cada año lo hacemos, de tener cada noche una experiencia diferente, pero donde siempre partiendo de la posibilidad de que sea Pasto quien hable con el mundo y que el mundo hable con Pasto. Esa es la idea fundamental, que el público disfrute, se sorprenda y fundamentalmente tenga una experiencia espiritual renovadora desde lo que significa Pasto Jazz, en este caso 2025. ¿Cómo se ideó, cómo nació este festival Pasto Jazz Músicos del Mundo? Bueno, hay varios elementos de antecedentes, todo el proceso del Fondo Mixto de Cultura acompañando a las bandas municipales de viento, desde el tema de la cualificación, toda la experiencia batuta que tuvimos desde el año 1997 con la formación, la estructuración de la primera orquesta sinfónica infantil y juvenil en Nariño por allá en el año 2001, experiencia que la mantuvimos hasta más o menos 2007-2008, y que desafortunadamente por el tema de la financiación lo paramos desde el Fondo Mixto de Cultura. El proceso, por supuesto, afortunadamente siguió, ligado también al tema porque muchos niños fueron a la red de escuelas de música de Pasto, que por esos días abrió las puertas desde la Secretaría de Educación Municipal. También diferentes experiencias que tuvimos musicales nos permitió reflexionar y especialmente conversar con varios sectores de la música sobre cómo poder contribuir desde el Fondo Mixto de Cultura de Nariño al proceso musical de un territorio absolutamente rico en la producción musical, pero que necesitaba también y necesita siempre interlocutar más, y también que el público tenga la posibilidad de abrirle su mirada, el horizonte y conocer un poco qué está pasando en el mundo y qué posibilidades hay para hacerlo. Justamente en esas conversaciones y cuando estamos en el Congreso Iberoamericano de Música en la ciudad de Medellín, conversábamos también con otros amigos, incluso con un muy buen amigo como es José Arteaga, también pastuso, quien está en España acompañando todo un proceso maravilloso que es el de Gladys Palmera, que es una colección gigante de música de las Antillas del mundo. Conversábamos y fuimos esbozando lo que sería una posibilidad de un Pasto Jazz y no fue más sino ponernos a trabajar en la gestión, y fue como fuimos avanzando y con un eco bien interesante de los músicos locales, de los músicos que estaban en la búsqueda de nuevas propuestas, trabajando, experimentando, innovando. Y claro, también nos encontramos con un gran maestro en ese momento, como era el maestro Lalo Maya, que en paz descanse, quien nos acompañó también ya para la estructuración de esa primera versión. Pero digamos que siempre fue la posibilidad, y ese es Pasto Jazz, y se mantiene ese espíritu de tener en el escenario, es como una plataforma cultural por donde circulan las músicas de nuestra región. Para empezar, no es traer músicas, es poner en ese escenario a dialogar lo que produce la región, lo que produce la nación y lo que produce el mundo, algunas latitudes. En este caso, para este año, como cada año, tenemos países invitados, hemos hecho toda una red de alianzas bien interesante desde Pasto Jazz, que nos permite justamente que nuestra ciudad pueda dialogar. Y si a eso le sumamos cómo Pasto ha venido fortaleciendo su infraestructura cultural para poder tener un escenario que cumpla con las especificidades técnicas para poderlo hacer,
pues ni qué mejor decir y que tengamos hoy un piano como el que tenemos, que siempre lo pongo en un primer plano, porque realmente el piano con el que cuenta hoy la ciudad, y en este caso el Teatro Javeriano y en este caso el Pasto Jazz, pues da cuenta de realmente toda una infraestructura, todo un espíritu y todo un equipo de trabajo que prepara cada año una versión maravillosa para una nueva experiencia de Pasto Jazz. Cuando inicia el Pasto Jazz Músicas del Mundo, digamos que el jazz no era muy conocido en la ciudad. Entonces una de las gran labores del Pasto Jazz ha sido la formación de públicos. ¿Cómo vamos en ese emprendimiento? Bien, históricamente el jazz, lo dice un autor alemán que trabaja un texto maravilloso sobre el jazz, dice que siempre históricamente ha sido una música de minorías. Sin embargo, en Pasto va siendo mayoría, si se nos permite el término, pero por supuesto es un proceso de ir avanzando, de ir seduciendo al público, porque a veces la gente piensa que el jazz es un tema muy complejo, que es por allá de unas élites, distante, y la verdad es que hoy, qué interesante comentarlo, porque es importante recordar que si bien el jazz como género musical nace en un punto de la geografía del mundo como es Luisiana, al lado del río Mississippi, en las plantaciones de algodón, desde los negros, originalmente africanos, que venían con todo este proceso de la esclavitud. A finales del siglo XIX surge el blues como una raíz desde la cual sale el rock, sale el jazz, incluso sale elementos también rítmicos para lo que es la salsa, diferentes elementos que al mezclarse en Nueva Orleans con las músicas irlandesas, italianas, españolas, antillanas, surgen esos nuevos, y de ahí surge el jazz, pero eso a los años 20 ya estaba en Chicago, estaba en Nueva York, y de ahí para el mundo. Y hoy lo que tenemos es un género musical donde no es ese jazz desde esos orígenes, sino también cómo cada territorio en el mundo produce su propio jazz desde sus músicas tradicionales. Y lo que vamos a tener precisamente, y lo que hemos procurado cada año, es que el público de Pasto tenga el privilegio de conocer, de tomarle el pulso a lo que el mundo está proponiendo, que son músicas realmente para el espíritu y realmente son reencantadoras de la vida. Y eso desafortunadamente no pasa por los medios de comunicación, desafortunadamente, y es precisamente por eso también es bien interesante que el público se dé el regalo de sorprenderse desde unas músicas que para este año, por ejemplo, que va a ser Malí, Senegal, Suiza, Colombia, el Pacífico colombiano y por supuesto toda la riqueza andina de nuestra región en el Pasto Jazz. Pues bueno, así es esa gestión que se hace es para garantizar que el mundo esté en Pasto por unos días, en un mes que es el mes del jazz colombiano, y en una articulación también con otras ciudades de Colombia con las que nos hacemos sumatoria de voluntades y de sinergia para poder tener y garantizar que hoy distintas ciudades en Colombia, estamos hablando de Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá y Pasto, tenemos el privilegio, insisto, de hacer parte de este circuito que nos permite contar con artistas de altísimo nivel internacional, pero también desde lo que la región le apuesta, altísimo nivel calidoso musical desde la región. Y parte de esa gestión, Juan Carlos, es precisamente que cuando se idea el Pasto Jazz, lo primero que se hace es que tenga el respaldo del circuito de Jazz Colombia. ¿Cómo se logra incluir a Pasto dentro de ese circuito? Bueno, era un circuito un poco cerrado, pequeño, pero afortunadamente haciendo alianzas, haciendo gestión, tuvimos el privilegio de tener a dos padrinos para la primera versión, como es el maestro Antonio Arnedo y la Mona Riveros, Janet Riveros, quien durante varios años estuvo haciendo las veces como de secretaría técnica de este circuito de Jazz Colombia, y ellos nos presentaron con el circuito, quién era el circuito, los directores de los festivales de estas ciudades, y
inmediatamente nos insertamos y nos articulamos, y un principio fundamental: con seriedad, con responsabilidad para cumplir, porque no son, digamos, hay unos mínimos que hay que tener siempre, y especialmente es cumpliendo con los artistas que concertamos para poder traer a las ciudades, porque aquí es importante cuando explicarle a los que nos acompañan hoy. El circuito de Jazz Colombia es la posibilidad que 5 ciudades en este caso se unan para poder compartir artistas del mundo, de tal manera que podamos hacer eficaces y eficientes los recursos para poder compartir los tiquetes internacionales, lo que significa las gestiones y la circulación por el país, que no es fácil, digamos, coordinar logísticamente todo este tema, pero que es el único circuito artístico que funciona realmente hoy en Colombia y desde hace muchos años. Este circuito nace en 2003. Recordemos que aquí la historia del jazz en materia de festivales lo inicia el Teatro Libre de Bogotá, con el maestro Ricardo Camacho, quien lo dirigía, y desde 1988 empieza ese festival, que fue de alguna manera inspirado para varios de nosotros que estamos hoy en este tema, y algunos festivales que iniciaron en estas ciudades con el tiempo fueron integrándose. Cuando empezamos nosotros nos sumamos, y enhorabuena, Pasto fue muy bien recibido, y hoy juega un papel bien importante también Pasto en este marco de este circuito con las ciudades. De hecho, hace 8 días tuvimos el lanzamiento en el Delia Zapata, en el Centro Nacional de las Artes de Bogotá, con el Teatro Colón, una infraestructura maravillosa que tiene hoy Bogotá, que lo coordina el Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Cultura se insertó y este año está apoyando al circuito con la participación de algunos artistas que van a estar en nuestras ciudades. Entonces, aquí es importante siempre ver que participar con estas ciudades, hacer sinergia, sumatoria, gestión, es absolutamente necesario para nuestra región. Estos son momentos Pasto Jazz. Hoy estamos grabando desde Café Libro Casa Páramo, a quienes les extendemos el agradecimiento precisamente por permitirnos este espacio. Continuamos en estos momentos Pasto Jazz, precisamente preámbulo a lo que será este gran festival en la versión número 16. Las músicas del mundo se concentran en la capital del departamento de Nariño, en San Juan de Pasto. Juan Carlos Santa Cruz Gaviria nos acompaña para dialogar acerca de esta versión con invitados muy especiales. Doctor Juan Carlos, hablemos de esas sorpresas, de esos invitados especiales de esta versión número 16. Pero siempre destacando, John y amigos televidentes, como el Pasto Jazz lo que procura realmente es poner a dialogar a Pasto con la nación, con el mundo, y que a su vez el mundo dialogue con Pasto. Realmente es un punto de encuentro, de diálogo, de fortalecimiento, de asombro, de sorpresa, como bien reza nuestra ciudad, Pasto, ciudad sorpresa, y sorpresa también en la música, y en ese caso con esta nueva versión de Pasto Jazz, donde tendremos no solamente ese talento de Nariño en el escenario del Pasto Jazz, tendremos esa nueva estrategia que el año pasado lo iniciamos con Pasto Jazz al barrio, en esta ocasión con una agrupación que nos va a compartir músicas maravillosas en las comunas de nuestra ciudad, y por supuesto el escenario del Teatro Javeriano, donde tendremos a Insular, al maestro Camilo Ibarra, como también tendremos a países invitados y artistas maravillosos. En este caso desde África, por ejemplo, 2 naciones, Malí con Tom Diakité y de Senegal con Rema Diop, que realmente eso es diríamos que es un privilegio. Como bien dice un disco del maestro Eddie Martínez de hace unos años, es un privilegio poder contar con estas 2 naciones africanas, pero asimismo lo que será Suiza,
con una propuesta distinta como es sonar, que esa es otra pretensión de Pasto Jazz, es procurar que cada día suene distinto, no hay un tema de una sola, digamos, un solo matiz musical, sino que tenemos cada noche propuestas distintas. La Big Band, por ejemplo, de la Universidad del Cauca, que vienen 21 músicos que estarán en el escenario alternando esa misma noche con el homenajeado, porque recordemos que también Pasto Jazz cada año hace un reconocimiento, un testimonio de un músico de la región, y en este caso también con un joven como es David Narváez, maravilloso músico, productor, arreglista, y que viene haciendo y participando y liderando procesos muy interesantes musicales, y que además hay que destacar como el maestro David Narváez hará un homenaje con unos arreglos muy especiales de temas musicales que están en nuestro ADN como pastusos y nariñenses, que son los maestros, los que hizo el maestro Luis Chato Guerrero, hombre que se nos fue hace unos años ya muy mayor, pero nos dejó un legado musical maravilloso, y lo vamos a tener en el Pasto Jazz en el marco de ese homenaje a David, pero a su vez él haciéndole un homenaje bonito al maestro Luis Chato Guerrero, a quien todos los pastusos lo tenemos en la memoria, aunque a veces muchas personas sin saber que es el maestro Luis Chato Guerrero quien fue el compositor de importantes temas que, insisto, están en el ADN, como Agualongo, como el Cachirí, es decir, con temas emblemáticos de nuestra ciudad y de nuestra región. Así que tendremos un festival matizado de manera diverso, y que fundamentalmente la idea es que el público pues se regale la posibilidad de disfrutar de este talento de la región, como también de este talento nacional, porque ahí se me queda por fuera Carolina Sarta y Cununao, quienes vienen a compartir no solamente esta voz de esta mujer del Valle del Cauca, sino también esta agrupación que viene con toda esa fuerza del Pacífico, así que colombiano. Así que la idea es que todos nos dispongamos a disfrutar de 4 días, pero también de una semana de Pasto Jazz al barrio, que será y nos permite entonces hablar como Pasto también en septiembre es jazz. Pasto en septiembre es jazz, y es lo que permite este festival Pasto Jazz Músicas del Mundo, ese diálogo de los artistas locales con el mundo musical, pero también el mundo musical que se conecte con Pasto y con el talento de Pasto. Por eso tenemos 2 invitados muy especiales a esta hora, en este momento Pasto Jazz. Se trata de Jamie Argotti, percusionista, productor, compositor y docente de percusión y batería, y por supuesto que tiene un recorrido musical y es un referente de la música regional para Colombia y el mundo. Maestro Jamie, es un gusto tenerlo en Momentos Pasto Jazz, bienvenido. Muchas gracias, cordial saludo a toda la gente que se conecta. Muy contento de la invitación, hablar del festival, hablar del jazz aquí en el territorio, es súper importante. Pasto Jazz ha sido un festival que le ha abierto las puertas al jazz en nuestra región ya hace más de 15 años ya, y parece que fuera ayer cuando se inició, y cuando iniciamos, digo yo, porque me siento también de alguna manera involucrado en los procesos de Pasto Jazz, y muy contento que el festival se haya podido mantener en el tiempo, pese a muchas adversidades, entre ellas la de la misma pandemia también, y que en el momento se posicione como uno de los festivales más importantes de Colombia. Y también nos acompaña el maestro Martín Guzmán, pianista clásico, licenciado en piano, ¿cierto? Y también un referente de la música, y no podemos hablar de las grandes agrupaciones que hoy por hoy están en auge en la capital del departamento de Nariño, sin tener como referente al maestro Martín Guzmán. Maestro, bienvenido también a estos Momentos Pasto Jazz. Hola, buenos días. Es un gusto compartir con ustedes y agradeciendo este espacio y esta oportunidad de seguirle dando vida a las músicas del mundo, a las músicas de jazz y a las músicas de este territorio nariñense tan rico y tan diverso. A muchos músicos de Pasto, o para muchos músicos de Pasto, el Pasto Jazz ha sido un escenario importante de crecimiento. Maestro Jamie ya nos hablaba un poco de eso. ¿Qué ha significado Pasto Jazz? Músicas del mundo, 15 años, este año 16, para Jamie Argotti.
Bueno, para mí ha sido muy importante. Tengo la fortuna del otro día hablábamos con Juan Carlos y haciendo cuentas son varias participaciones en el Pasto Jazz. Recuerdo mucho la primera vez que participamos en el primer festival con el maestro Lalo Maya, en paz descanse. Ese mismo año participamos con un ensamble que hicimos con Oscar Velázquez, John Gómez, ahí estábamos con Wilson Fajardo, un ensamble que se llamó Jazzilón en su momento. Recuerdo mucho también en ese mismo festival, en ese mismo escenario, que pudimos tocar con el maestro Toño Arnedo y el maestro Lalo Maya, ahí. Entonces en lo que resulta ser una especie de llama al final del festival, y eso fue algo muy emotivo, ¿no? No solamente para nosotros, sino para el público, mirar estas figuras tan importantes. Uno desde nuestra región y otro, uno de los grandes artistas del jazz y de la escena en Colombia, y nosotros tener la oportunidad de compartir con ellos, ¿no? Eso es lo que hace Pasto Jazz, digamos, que los músicos locales tengamos esa oportunidad de experimentar, de tocar. Ahora, hablando también del componente académico que el festival siempre ha venido como ofreciendo a la comunidad, es súper importante, ¿no? Que los artistas que estamos interesados, y sobre todo las nuevas generaciones que están interesadas en el jazz, tengan referentes con los cuales puedan compartir, que puedan comunicarse, que puedan aprender. En síntesis, Pasto Jazz ha sido no solamente un evento, sino todo un circuito donde confluye la formación musical, donde confluye también un poco la investigación, el compartir. Entonces, en ese sentido, todos estos años obviamente han sido de mucho aprendizaje. Posteriormente pues estuvimos ahí con un ensamble con Martín llamado Oldeviches Jazz Ensemble. Estuvimos también ahí con los Latin Boys, que fue un proceso que yo lideré desde la Escuela Musical de Amadeus del Instituto Champañá. Entonces fue bonito también, o es bonito que el festival ofrezca esas posibilidades a los jóvenes, a los niños. En esa época me acuerdo tanto. Posteriormente con el maestro Tico Pierhagen, con el maestro Germán Villarreal, que también hicimos el respectivo homenaje. Y obviamente los dos homenajes al maestro Eddie Martínez. El último lo recuerdo mucho porque fue con una Big Band increíble que montamos acá en el territorio. Hace un tiempo atrás, pensar en montar una Big Band con músicos nariñenses era casi que imposible, ¿no? Ahora el nivel lo da, y de alguna manera el festival también ha influido muchísimo a que el nivel de los músicos y el amor por el jazz vayan creciendo de la mano. Y lo mismo el maestro Martín, que ha tenido esa oportunidad de estar en el escenario con los grandes, compartir ahí codo a codo, y me imagino que la experiencia del aprendizaje ha sido valiosa también. Sí, por supuesto que sí. Para mí Pasto Jazz ha sido un escenario que permite y detona ese tejido, ¿no? Ese tejido musical y ese tejido humano. Es lo más valioso y lo más importante que me llevo de este compartir tan grande. Darse la oportunidad de conocer artistas que uno admira mucho, que quizás los ve como inalcanzables, compartir con ellos, conversar mediante la palabra y mediante la música, ha sido algo maravilloso. Y también pues quisiera comentar mi visión desde el público, ¿no? Como público. Ha sido muy inspirador todo lo que ha pasado por el escenario de Pasto Jazz para nosotros los jóvenes de la ciudad de Pasto, que estamos en un proceso de crecimiento y permanente absorción de nuevos conocimientos. Entonces, que lleguen estas propuestas tan impactantes, de tan lejos y tan diversas, para uno es realmente enriquecedor y inspirador. Luego saber que esa inspiración que uno recibe también uno la transforma en música, en creación, en propuestas, y también inspira a más gente. Entonces es un proceso de inspiración colectiva en permanente desarrollo. Eso es lo más lindo de Pasto Jazz. Juan Carlos, tener a dos personajes como el maestro Martín Guzmán y como el maestro Jamie Argotti, que reconocen en el festival Pasto Jazz ese legado, esa tradición, y también esa apertura, esa ventana de las músicas locales con el mundo. ¿Qué tendría usted para contarles, para decirles acerca de cómo este festival se ha ido involucrando también y posicionando en el corazón no solamente de los pastusos, no solamente de los artistas locales,
sino también ya en un escenario nacional y por supuesto el reconocimiento de todos esos artistas que han pasado por este escenario diciendo que Pasto Jazz es una aventura maravillosa. Así es, ha sido una aventura maravillosa y creo que hay que destacar la presencia del maestro Martín como de Jamie desde la primera versión, porque recuerdo yo que ustedes eran más niños como nosotros y como en esos inicios de manera generosa, además con una búsqueda siempre permanente, ¿no? de sorprendernos todos. Y recuerdo en esos primeros años con el maestro Maya, Carlos Maya, con Oscar Velázquez y todos dispuestos, el maestro Lalo Maya que se nos fue. Es decir, ha habido cosas cada noche, insisto, de esa experiencia de lo que es el festival, porque la verdad es que para el público que a veces cuando uno le preguntan, bueno, ¿yo qué voy a encontrar? Porque a veces el público cree que este es un tema muy complejo, que hay que entenderlo, y la verdad es que la música hay solamente que sentirla. Y en el caso del festival también tenemos testimonios cuando la gente sale del teatro y nos dice, oiga, qué cosa tan maravillosa, esto ha sido el jazz, que lo sentí en el corazón y en el cuerpo. Y ver a Martín y a Jamie solamente es decirles gracias también porque han sido parte de esta historia regional, y creo que lo que hoy tenemos a nivel nacional es el reconocimiento como festival es bien importante porque se lo ha hecho con ustedes como los músicos de la región, porque insisto, y eso es absolutamente importante, y es tener claro que el Pasto Jazz no es para importar músicas, sino para como una plataforma en donde quien primero habla es la región, es Nariño para el mundo, y por supuesto el país para el mundo, y por supuesto el mundo para el mundo. Entonces eso es absolutamente necesario hoy en el trabajo cultural, en la gestión cultural, el poder ser un pretexto para el diálogo. Cuando un mundo está tan fragmentado y tan complejo con tantas dificultades, espacios como ese es lo que precisamente permite reconocernos como habitantes de un planeta en dificultades, pero con esperanza. Realmente lo que nos dice la música hoy, justamente, y el Pasto Jazz procura hacerlo, es que es un espacio esperanzador para un mundo en dificultades. Fundamental destacar algo que ustedes comentaban, y es la presencia de los niños y los jóvenes en el escenario del Pasto Jazz. Desde los inicios, cuando con el maestro precisamente Lalo Maya, él siendo sandoneño, trompetista maravilloso que vivía en Aruba, pero cuando venía acá siempre era preocupado por activar sonidos. Recuerdo mucho la Big Band de mujeres que organizó, pero en este caso en el Pasto Jazz haber hecho un trabajo con los niños de la banda Pote Mideros del municipio de Sandoná. Y fue la primera experiencia que tuvimos como Pasto Jazz, pero además la primera experiencia con niños en el escenario del Pasto Jazz haciendo realmente delicias musicales, pero así como el maestro Lalo, también con el maestro Albeiro Ortiz, más adelante los niños de Inmuez o los niños del INEM de Pasto, que también estuvieron en el escenario del Pasto Jazz, más adelante la red de escuelas de música, los niños de Puerres. Es decir, hemos procurado que los municipios participen con un repertorio, no es un tema menor, o sea, realmente Pasto Jazz tiene hoy un nivel muy alto, y justamente los músicos de estos municipios, junto con sus procesos de formación, no han sido inferiores al reto que significa un escenario como Pasto Jazz. Y este año precisamente vamos a tener un proceso de formación como es la Big Band de la Universidad del Cauca, del departamento vecino, y la idea es esa, la idea es procurar que esta plataforma del Pasto Jazz, una plataforma cultural, permita que los jóvenes, los más mayorcitos, los más seniors puedan compartir estas músicas, y por supuesto que el público que asiste se sorprenda realmente, porque realmente qué pena ser redundante en el asunto, pero es maravilloso ver cómo la gente sale sonriente, con unos ojos transformados, es decir, con una mirada transformada en positivo. Y entonces a eso me refiero yo con el tema de lo esperanzador, para que lleguen a sus camitas a descansar cada noche del Pasto Jazz, pero con el espíritu renovado.
¿Cuál fue esa experiencia, maestro Jamie, precisamente con Amadeus, que también hicieron parte en alguna versión de Pasto Jazz? Bueno, el proyecto que nosotros teníamos allá, un proyecto de formación de estudiantes, digamos, escolarizados en el jazz, ¿no? Nosotros empezamos este proyecto por allá en el 2014 más o menos, y fue sin ninguna pretensión más allá como de que los chicos tuvieran esa oportunidad de empezar a improvisar, de conocer repertorio universal de jazz. Y lo chévere es que se contó con que, digamos, si tú lo puedes exponer de una manera didáctica, si tú lo puedes exponer desde una visión alegre, contagiosa, los chicos se van a contagiar también, porque cualquiera diría que el jazz no es una música que tal vez no llama la atención de las generaciones escolares, pero en este caso pues logramos empezar como una semilla con chicos que en el momento, por ejemplo, con la semilla que empezamos, todos están ya terminando sus carreras profesionales en música, ¿no? Y logramos consolidar un equipo llamado Latin Boys Jazz Ensemble, que tuvo desde el 2014 hasta el año anterior más o menos unas 4 generaciones de chicos que, bueno, se iban porque ya se graduaban, se iban a estudiar, llegaban otros. Entonces fue un semillero muy bonito que tuvo en el Pasto Jazz motivo de inspiración. Llegar al Pasto Jazz era como, wow, vamos a apuntarle a la invitación, a participar en la convocatoria, porque recuerdo que cuando nosotros participamos con Latin Boys Jazz Ensemble hicimos una audición para convocatoria, que me parece que es algo fundamental que lo haya también para que los proyectos emergentes tengan ese referente, se puedan preparar durante el año y puedan participar. Y en fin, fue una experiencia muy bonita, la puesta en escena, el espacio tan chévere que lo estábamos inaugurando en esa época, que fue el Teatro Javeriano. Las anteriores versiones se habían hecho en el Teatro Imperial, pero nosotros inauguramos el Pasto Jazz en el Teatro Javeriano. Recuerdo que digamos, fue una sorpresa para mí muy grande que el festival también me haya homenajeado en esa época. De repente me parecía que venir de homenajes de Lalo Maya, maestro Eddie Martínez, y después terminar conmigo, yo decía, tal vez los grandes. No lo merezco. Y siguen los grandes. Por la trayectoria y todo esto, pero me pareció muy bonito el detalle de pensar en homenajear gente que esté trabajando también en el territorio, y eso es bastante valioso, y también pues le doy, digamos, ese plus al festival que se ratifica en esta oportunidad, ¿no? Con el maestro David Narváez, que hace parte también como es de ese semillero de amigos que nos juntamos en alguna época y empezamos a explorar junto con Martín, y que todo, digamos, surgió junto con el Pasto Jazz y fue dando forma con el tiempo, ¿no? Entonces creo que esas experiencias de formativas, esas experiencias de tener chicos, como dice Juan Carlos, en el escenario, nunca las van a olvidar y van a ser inspiradoras para ellos toda su vida. Así es. Martín, pianista, piano clásico. Digamos que cuando uno piensa en piano clásico, uno lo eleva de alguna manera a los escenarios de la música clásica, piensa en Beethoven, piensa en aristocracia, por decirlo de alguna manera. Llega Pasto Jazz presentando una nueva posibilidad también de explorar la música y el piano. ¿Cómo fue esa primera invitación para Martín Guzmán a ser parte de ese Pasto Jazz? Claro, pues fue algo muy especial, muy transformador, ¿no? Y siento que el piano clásico es un posible lenguaje del instrumento. Es un lenguaje que desarrollé durante muchos años, especialmente en mi tiempo de estudio en la Universidad de Nariño, gracias a maestros y maestras, en especial mi maestro Alejandro Jurado, que yo debo pues gran parte de mi formación musical. Pero de la mano de ese lenguaje también se iban mezclando otros dialectos. ¿Sí? Es como nuestro dialecto como habitantes de San Juan de Pasto, ¿no? El dialecto pastuso o pastense es único. Ningún otro territorio lo habla como nosotros y tenemos nuestro sabor y nuestro piquete particular, ¿cierto? Reconocible en cualquier parte del mundo. Entonces, para mí el piano ha sido eso también.
una posibilidad de lenguaje que se enriquece desde muchos lenguajes. Y desde muy pequeño también recuerdo la influencia de mi maestro Felipe Silva, en la Academia Claro de Luna aquí en San Juan de Pasto. A él le gustaba muchísimo el jazz y desde que tenía 8 años me empezó a inculcar esa música que en ese tiempo yo no entendía nada, pero la disfrutaba, como bien decía Juan Carlos, era algo que no se entiende, simplemente se disfruta. Y con eso todo el influjo de músicas que van llegando, ¿no? Desde Lucho Bermúdez, que escuchaban mis padres, la influencia pues, de los artistas norteamericanos que me dejó mi maestro Felipe, luego la influencia de las músicas académicas, de toda la producción europea, y luego todo eso como que culmina con el sazón más importante, que es el reconocimiento de nuestra propia identidad musical y cultural, ¿no? Viajar por el territorio, conocer las músicas campesinas, las músicas de influencia indígena, desde el Putumayo, las músicas del Pacífico, pagando como ese sancocho de posibilidades que al final detonan en un lenguaje particular. Entonces, ese es el gran privilegio que nos da el jazz. Hablar desde nuestro lenguaje particular y saber y reconocer que ese lenguaje ha estado alimentado de diferentes colores y sabores. Invitados del mundo que ha tenido Pasto Jazz en estas 16 versiones han influido en lo que son hoy musicalmente, por ejemplo, con el Sexteto Caracha, maestro Jamie. ¿Hay influencias del jazz del mundo gracias al Pasto Jazz en lo que hoy están haciendo? Por supuesto, ¿no? O sea, porque siempre estos grandes maestros son inspiración, ¿no? Son inspiración. Por más que tal vez no hagan los mismos géneros que uno trabaja desde las músicas populares y tradicionales acá, o sea, siempre habrá una influencia, ¿no? Ha venido Paquito de Rivera, por ejemplo, maestro Eddie Martínez, que ha sido para mí o ha marcado mi vida musical desde que yo era niño, por ejemplo, y ya tenerlo en escena, verlo, poder compartir con él, es grandioso, ¿no? Danilo Pérez, recuerdo, yo siempre tenía un referente de él, había seguido su música a través de los fonogramas y para mí era increíble que lo pudiera tener acá y lo pudiera ver, ¿no? En ese sentido, pues siempre va a ser inspirador, ¿no? Tener estas grandes figuras del jazz y poder sobre todo compartir con ellos, ¿no? No solamente en el escenario como tal mirándolos, sino también poder charlar con ellos en los componentes académicos. Siempre va a ser inspirador para las músicas que haga, por más que estén un poco, entre comillas, alejadas entre géneros, ¿no? Pero siempre va a ser inspirador. Y el maestro Martín junto a David y junto a Iván Oliva, ¿no? Con Fatua Trio siempre se han preocupado por investigar, por fusionar, por sacar nuevos ritmos. También ha tenido el Pasto Jazz y obviamente pues el jazz influencias en sus músicas. Claro, por supuesto. Recuerdo pues la emoción que sentíamos cuando participamos en la primera convocatoria para participar en Pasto Jazz. O sea, la emoción de prepararnos para una audición y saber que íbamos a estar en este festival ya con una propuesta musical propia que veníamos desarrollando ya años atrás. Entonces fue muy emocionante, y compartir con grandes músicos, en el caso de Iván y de David, que han sido compañeros y hermanos de la música y de la vida, ha sido fascinante. Y ver que cada uno tiene sus procesos, ¿no? Cada uno viene con sus músicas, viene con sus estilos, viene con sus gustos. Y es como una lección muy valiosa que nos deja el jazz, ¿no? El jazz es como ese escenario donde cada uno desde su diferencia puede hablar. No habla desde los gustos comunes, sino desde sus diferencias. Entonces, me parece una lección valiosísima esa. Esa ha sido como una de las principales lecciones que nos ha dejado este ejercicio, y por supuesto le debemos al escenario de Pasto Jazz un impulso muy grande en nuestro proyecto musical, que se llama Fatua Trio, y ha tenido pues ya 3 producciones discográficas, ha tenido como un viaje por los diferentes sonidos de Nariño, en encuentro con la improvisación y con la tradición a la vez. Juan Carlos, decíamos hace un rato, o más bien usted decía, hace 15 años éramos guaguas, unos más que otros. Así es. ¿Qué ha sido ir creciendo con el festival en esta ya la versión 16? Bueno, que siempre hay retos interesantes. Con el Pasto Jazz nos sucede como con el carnaval de negros y blancos, ¿no? Como ciudadanos, digo. Uno se levanta en la mañana y sabe que vuelve en la noche a la casa, no sabe a qué horas, pero sabe que va a disfrutar. Pasto Jazz es un poco eso. Y cada año, entonces, es un reto nuevo, es un
una posibilidad que Pasto siga dialogando, y eso es lo que me parece lo rico de esto, especialmente que el público, que los músicos interactúen, dialoguen. Y hay que destacar aquí algo, porque no solamente es de los músicos hacia acá, sino también lo que los músicos reconocen en el público de Pasto. Y es que, sin excepción, los músicos cuando se van de Pasto se van encantados por la región, se van encantados no solamente por los paisajes que observaban desde los aviones cuando iban llegando. Muchos se han bajado del avión sorprendidos de esas montañas inmensas, esos colores, ¿no? Desde que se bajan ya conmovidos, pero cuando se van, realmente se van tocados por la calidad del público. Nos lo dicen, o sea, qué público tan maravilloso el de Pasto, o sea, qué sensibilidad, qué manera de dialogar cuando está en silencio, ese silencio que escucha, como decía el maestro Eduardo Galeano alguna vez. Es un público así como chupando, absorbiendo la música, y realmente ese es el reto para cada año, es decir, cómo un festival va en increciendo, para ponerlo en términos musicales, en términos de público también, ¿no? No es el festival Pasto Jazz no es un tema de negocio, no es un tema de business, o sea, porque si fuera para eso, entonces procuraríamos traer más músicas de esas que venden y venden costoso. No, acá tenemos es un festival justamente donde, que es otra cosa interesante, y es una marca que se llama Pasto Jazz Músicas del Mundo. ¿Qué pasa cada año ahí dentro? La gente a veces dice, ni idea, pero sabe que va al teatro y sabe que va a encontrar calidad y se va a asombrar y se va a sorprender. ¿De dónde viene? Pues este año va a ser Senegal, Malí, Suiza, Colombia, Nariño. Y lo que la gente sabe que vamos a tener allá, no importa el nombre a veces, sino que realmente lo que vamos a encontrar allá es música, solamente es el lenguaje de la música puesto para el espíritu, para el cuerpo, para el mundo de hoy. Insisto, yo creo que es importante hoy como una apuesta como es Pasto Jazz, como lo hace Hallazgo en Cali, como lo hace Medellín, lo que hace Jazz al Parque en Bogotá y otras ciudades más pequeñas del país que están también inspiradas alrededor del festival en este mes del jazz. Y creo que es reencantar la vida, se trata de eso, se trata de procurar que las comunidades, en este caso Pasto, insisto, tiene un privilegio de poder contar con un festival. La idea de eso está para ustedes, para que lo aprovechen y que lo aprovechemos también todos. Martín, también en este diálogo nos hablaba ya de su experiencia como público también, ¿no? No solamente como artista, sino como público. ¿Por qué el público de Pasto no puede perderse la oportunidad de vivir, aunque sea una vez en la vida, el Pasto Jazz? Sí, claro que sí. La experiencia en Pasto Jazz como público ha sido realmente transformadora para mi proceso musical y personal, ¿no? Con este auge de las tecnologías, uno cree que es muy fácil acceder a cualquier tipo de información y cualquier tipo de música desde un dispositivo, pero es muy diferente sentir a un músico, a un proceso artístico y verlo en vivo en un escenario. O sea, la sensación es muy distinta, es diferente cómo te toca y cómo te atraviesa tu cuerpo, tus sentidos, tu emoción, todo. Entonces, por esa razón es imperdible un concierto de este tipo. Y también recuerdo mucho los procesos de formación, los procesos de formación que ha tejido el Pasto Jazz con diferentes instituciones. Y recuerdo mucho los talleres, las charlas, los talleres de formación. Uno de los que más me impactó fue con Danilo Pérez, en el Banco de la República. Recuerdo que una charla donde él, en muy pocas palabras y muy pocos sonidos, nos describió su manera de ver la música y de asumir la música, que para mí fue algo totalmente transformador. Entonces es imperdible estar en los escenarios de Pasto Jazz, no solo en el escenario principal, sino en los escenarios alternos que se están abriendo en Jazz el Barrio y en los escenarios de formación que también están tejidos al festival. Martín habla del escenario del Pasto Jazz, y el escenario del Pasto Jazz siempre ha traído una propuesta también, no solamente en sonido, sino también en luces, en una escenografía. ¿Cómo ha sentido, Martín, esa propuesta técnica del Pasto Jazz? Sí, es muy chévere. Para mí el hecho musical es algo que tiene mucho que ver con el misterio, ¿no? O sea, es una conexión única y particular en cada música.
cada música tiene su forma de ser. Pero el escenario de Pasto Jazz es bien particular. Es un escenario más tenue, más tranquilo, más para escuchar, más de compartir un momento de silencio también, un momento muy, para mí es una conexión como muy especial, muy espiritual también, muy íntimo, claro. Y el jazz permite eso también, que hay momentos de profundo silencio y hay profunda algarabía donde el público también participa, donde después de un solo espectacular hay aplausos, hay ovaciones y luego se vuelve. Es como una ola que sube y baja. Y me gusta mucho del escenario de Pasto Jazz eso. No es una iluminación que te atraviesa y te golpea, y no es un sonido que te revienta la cabeza, sino que es una invitación para escuchar, para estar conectado con lo que está pasando en el escenario. Entonces eso es lo que más me gusta. Gracias, maestro. Jamie, también, ¿qué experiencias ha tenido con el tema técnico del festival? Bueno, sobre todo mirar la emotividad del público, ¿no? Cómo se conecta también con esta parte, como decía Martín, digamos, el sonido en sí mismo cuando está apoyado con una técnica, con unas luces, entonces ayuda también como a sentir un poco más profundamente las vibraciones musicales, ¿no? En ese sentido, pues, al menos las versiones de Pasto Jazz que se han hecho en el Teatro Javeriano han sido bastante impactantes, ¿no? El teatro en sí mismo es muy bello, ¿no? La acústica es muy chévere y el apoyo técnico, por supuesto, que ayuda a que el público conecte más con esa vibración musical. Juan Carlos, ¿cómo se piensa, cómo se planea, cómo se planifica y se gestiona también que este festival tenga desde el punto de vista técnico todo ese respaldo para lograr esas sensaciones de las que nos hablan los maestros? Bueno, realmente es afortunada Pasto cuando tiene un teatro como el que tenemos hoy, ese Teatro Javeriano, que realmente es una tacita de té, digo, es de una calidad acústica muy bien diseñada, muy bien pensada. Son 464 sillas, pero todos sin excepción, desde donde estén, ven y escuchan perfecto. Pero si a eso le ponemos ingredientes adicionales, como por ejemplo los equipos que se llevan para cada noche del Pasto Jazz, las luces que refuerzan, para decirles algo, cada año se tiene al afinador del piano en Pasto, que está pendiente de tener ese piano, que además no es cualquier piano, es que es un privilegio el que también Pasto tenga, el privilegio, pero es que son privilegios tras privilegios que tiene esta ciudad. El hecho de tener el piano, el señor piano que tiene el Javeriano es cuando se estrenaba el teatro esa noche, me acuerdo que yo estuve de maestro de ceremonia esa noche, yo le decía al público, ya no solamente es Londres, que tiene el Albert Royal Hall con ese piano Steinway, o la Filarmónica de Berlín en Berlín con el Steinway and Son, o el Carnegie Hall de Nueva York con hoy Pasto también tiene un Steinway. Y no es cualquier piano, es la marca, junto con otras, claro, por supuesto, del mundo, pero esta marca es muy significativa en el mundo de la música, y poder contar con ese piano que ya lo tiene el teatro, pero si además, insisto, le ponemos todo el tema de las luces, el tema del diseño que se hace para el backing, hay todo un concepto, y claro, eso implica todo un trabajo de planeación y todo un trabajo previo que nos permite garantizar todos esos elementos para que entonces esa experiencia de la música, del artista, mencionaba al maestro Danilo Pérez, para decir algo. En 1989 recuerdo mucho el maestro Danilo Pérez tocaba el piano, muy joven, un músico panameño como es él, al lado de Dizzy Gillespie, al lado de Aito Moreira del Brasil, en una orquesta que se llamó la Orquesta de las Naciones Unidas, recuerdo, en Londres, con Arturo Sandoval en la trompeta, por ejemplo. Era una señora, y ver a Danilo Pérez, muy muchacho, en el piano, con esos señores músicos en Londres, y después tenerlo en Pasto, en el Pasto Jazz, y de una generosidad. El otro día me preguntaban, ¿qué artista usted puede destacar? Claro, hemos tenido una maravilla de músicos en el Pasto Jazz invitados, pero me encantó de él su testimonio, que desde que se bajó del avión hasta que se fue conversación,
fue en eso que se trabajó en el Banco de la República, en ese taller que se hizo generosísimo, o sea, casi que ni almorzó porque era encantado de compartir con los jóvenes músicos, y en la noche ese concierto que fue también maravilloso de su trío. Pero es eso, ¿no? Es la posibilidad de que tengamos, y si eso entonces lo matizamos con todo el tema de la técnica, y si eso lo matizamos con cada aspecto de lo que tiene que ver con el festival, desde el amplificador de un bajo, o desde el amplificador de la guitarra, o cada elemento es absolutamente importante. Y si eso, en el caso no solamente es el afinador del piano, sino que también invitamos a un chacho de materia de luces, y invitamos a alguien técnico del Teatro Colón de Bogotá, quien viene a acompañarnos cada año a enriquecer, y se trae su consola para conectarla a la infraestructura que ya tiene el Teatro Javeriano. Entonces, cada noche es una experiencia distinta, y eso lo hace mucho más enriquecedor para todos y cada uno de los asistentes al teatro, empezando por los músicos, por el equipo técnico y por supuesto por el público. Juan Carlos Santa Cruz nos daba algunas razones por las cuales no se pueden perder ustedes del Pasto Jazz Músicas del Mundo en esta versión número 16. Jamie, ¿por qué la gente de Pasto y del mundo no se puede perder esta versión de Pasto Jazz? Bueno, no se puede perder esta versión ni las próximas. Ni las próximas. Porque Pasto Jazz ya tiene un sello, y es un sello que con el tiempo, con estos 15 años, pues digamos, se ha ido consolidando. Y el sello tiene que ver con calidad, con organización, con una puesta en escena y un espacio digno de los grandes escenarios mundiales. Y por supuesto porque el factor sorpresa, como decía Juan Carlos, es súper importante, ¿no? La gente que vaya va a salir sorprendida, ¿no? De vibrar con estos artistas, de compartir, de escuchar. Y también porque, digamos, Pasto Jazz ha sido el escenario de creación de nuevos públicos para el jazz, ¿no? No hemos hablado de eso. Yo creo que es bien importante que a partir del festival los públicos del jazz en la ciudad han ido creciendo, ¿no? Hay cada vez un grupo cada vez más consolidado, más gente. Entonces, invitados todos a que participen en esta versión de Pasto Jazz, para todas las edades, para todos los gustos musicales, y allá nos vemos. Maestro Martín, mil gracias por habernos acompañado en estos momentos Pasto Jazz, y despidámonos por favor con esa invitación para disfrutar de esta versión del Pasto Jazz. Muchísimas gracias por esta invitación, y qué gusto conversar con ustedes, y espero que no se pierdan esta ocasión de Pasto Jazz. En este año hay algo muy especial, y es esa conexión como con las raíces, ¿no? Desde esa costa oeste africana, de donde vino toda esa música que enriqueció tanto la costa pacífica colombiana. Hay una conexión muy profunda que siempre ha estado viva, y creo que va a haber algo de magia y un misterio muy bonito este año con estos visitantes de África, y también esa conexión con las músicas de tradición andinas que van a estar presentes en el escenario, y la tradición de San Juan de Pasto también, que vuelve a tener vida. Entonces este año va a ser un año muy especial, y espero que lo puedan compartir con nosotros en el escenario de Pasto Jazz. Maestro Jamie, mil gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos en el festival. Y Juan Carlos Santa Cruz, el director, mil gracias también por compartir estas experiencias, estas historias del Pasto Jazz, y por supuesto recordarle al público esa programación especial que tendrá esta versión. Y mil gracias. No, fundamentalmente agradecer a cada uno de ustedes esta conversación, que realmente ha sido muy rica. Ganamos todos un espacio, y yo me voy absolutamente encantado de esta conversa, y así será Pasto Jazz. Vamos a estar todos en una conversación desde la música, y nos vamos a sorprender, nos vamos a encantar, vamos a sonreír, vamos a chasquear con los dedos, y vamos a jugar con la música. Así que espero que la gente se dé cita al teatro, disfruten. Este es un regalo para la ciudad, y es un privilegio, insisto, en tener una nueva versión de Pasto Jazz Músicas del Mundo. Y a todos ustedes, mil gracias por habernos acompañado en estos momentos Pasto Jazz, y por favor no se pierdan de esa posibilidad de tener las músicas del mundo en un solo escenario en el Teatro Javeriano, en Pasto Jazz Músicas del Mundo. Y eso es, gracias. Hasta la próxima. Gracias, Pasto.
Muchas gracias. Muchas gracias.